Bueno, hola chicos. Vamos a ver quién más ingresa hoy. Bueno, ¿están ahí conmigo? ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, hoy tenemos dos sesiones, como siempre. Galatita, ponga su nombre y le permito ingresar. Alguien que le diga a Galatita que... Listo. Entonces, buenas tardes, chicos. Pues, profe. ¿Cómo han estado? Bien, sí, señora. Ahí la mayoría faltó esta semana con la entrega de actividades, ya saben. Mal, profe. Eso veo. Buenas tardes, Víctor. Entonces, ya saben, no empiecen mal química. Ya arrancamos tercer periodo. Y entre más se atrasen, ya saben qué les puede pasar. Y este periodo difícil que hagan lo de la semana de espera, de stand-by. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con la primera función química, que es los óxidos. La idea es que a partir de hoy nosotros pues vamos a arrancar con todo lo que corresponde a nomenclatura, entonces necesito mucha atención de su parte. ¿Qué es importante? Vamos a hacer ejercicios como siempre, entonces la idea es que ustedes participen y los ejercicios que no puedan hacer los adjunten a su asignación semanal para yo tenerlos en cuenta como participación y vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Entonces, hoy no veo a todo el mundo acá, pero bueno, espero que estén bien. Bueno, listo. Entonces, primera cosa que vamos a hablar del día de hoy son los óxidos. Entonces, son 4 conceptos principales para entender esa nomenclatura. Entonces, arrancamos con la primera pregunta orientadora. ¿Qué observan de diferentes en cada tipo de nomenclatura? Observen en cada una de esta tablita qué ven de diferente y arranco con la participación de ustedes. Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Hazel? Sí, profe. Dale, cuéntame. Pues, por lo que yo veo, profe, pues vemos que es el Ico y el oso, que pues que interpreta, la verdad, no sé, profe, pero no recuerdo. ¿En cuál? Sí. ¿En cuál la ves? En la tradicional, en Listo. la fila de la tradicional. Y en la sistemática también veo que es el dióxido y el Listo. monóxido. Listo. Para ahí entonces, para ahí, perfecto. Entonces, primera cosa que observamos es las terminaciones o los sufijos que utilizamos en la tradicional. ¿Quién más va a participar? Lo escucho. Yo, profe, ¿Quién es yo? yo soy. Ah, buenas tardes. Cuéntame. Hola, profe. En la sistemática, ¿Qué ves? que cambia de mono a trío o tri y dio y hepta. Mono, di, tri. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver que en la sistemática vamos a enfocarnos solo en contar la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento. Listo. Ahí no vemos ico, oso, per, ico, nada de eso. Listo. ¿Y quién más va a participar con la que falta? Yo, ¿Quién es yo, yo? Juan Pemba. Piamba, listo, cuéntame. Pues en el stock serían los números romanos, o sea, va cambiando del 1 hasta el 7. Gracias, excelente. Entonces, esa es la diferencia que vamos a ver entre los tres tipos de nomenclatura que vamos a ver hoy. Vamos a ver que este tipo de nomenclatura se aplica para todo. Eso sí que significa que cuando veamos los otros tipos de nomenclatura para los ácidos, para las bases, para los hidruros, vamos a ver que se sigue manteniendo de la misma manera este tipo, digamos, de estructura general. Entonces, pues que es importante que ustedes reconozcan que van a tener esas terminaciones en rojito que les pongo ahí para la tradicional, los numeritos en romano para la stock y la terminación y los prefijos mono, di, tri para la sistemática. Ya vamos a explicar una por una y cuáles son sus diferencias.
Entonces, ¿qué tenemos en cuenta dentro de esa nomenclatura? Siempre el número de oxidación es el que nos va a dar la clave de todo, porque con el número de oxidación nosotros podemos establecer esa fórmula. ¿Y cuánto nos tenía que dar la suma que vimos en la clase pasada, que casi duramos 15 minutos hablando de la suma? ¿Cuánto nos tiene que dar? 0, 0. profe. Que Cero. excelente, excelente. Siempre nos tiene que dar 0 cuando estamos hablando de este tipo de compuestos. Perfecto. Entonces vamos a hablar del primer concepto del día de hoy, que son los óxidos. Entonces nosotros vamos a ver que los óxidos que tienen oxígeno. Listo. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2 siempre para los óxidos. Entonces habíamos visto la sesión pasada que hay una serie de variaciones, pero hoy vamos a tener siempre el número de oxidación de -2. Anótenlo gigante en su cuaderno si están anotando, espero que sí. Entonces, ¿qué es importante? Los óxidos es la suma o es una mezcla, bueno, es un compuesto que está conformado por el oxígeno y otro elemento. Ellos pueden provenir de dos partes, pueden ser una mezcla entre un metal y el oxígeno, a eso le llamamos los óxidos básicos, y podemos tener una mezcla entre el oxígeno y un no metal. A eso les vamos a llamar los óxidos ácidos o anhidros. Entonces, aquí ya tenemos una distinción. Los metales, recuerden siempre que en su tabla periódica lo que corresponde al lado izquierdo son los metales y al lado derecho, los no metales. Entonces, aquí está lo que ustedes resumieron claramente de la diapositiva pasada. Cada tipo de nomenclatura va a tener un punto específico donde en la tradicional hablamos de prefijos, o sea, lo que ponemos antes de una palabra, y el sufijo que sería la terminación. En el stock hablamos de los números de oxidación, como ustedes dijeron, 1, 3, 4, 7. Y en la sistemática utilizamos prefijos como mono, di o tri. ¿Qué es importante? Que ese número de oxidación de -2, pues va a estar muy relacionado con lo que va a ser esa fórmula que van a tener esos óxidos. Entonces, en la fórmula de los óxidos, ustedes van a encontrar que el elemento va a tener su número de oxidación y que este número de oxidación que tenga el elemento, pues va a corresponder a ese subíndice que poníamos en el oxígeno. Y en el caso contrario, el oxígeno, pues como tiene un valor de -2, va a ser ese numerito del subíndice del otro elemento, para que nuestra suma nos dé 0. Listo. Entonces, ¿cómo arrancamos a hablar de nomenclatura? Entonces, ¿qué es lo importante? Dependiendo del número de oxidación que presente cada grupo de la tabla periódica, nosotros hacemos las asignaciones de esos nombres que ustedes observan en la diapositiva. ¿Cuáles son los números de oxidación del grupo 1A, 2A y 3A? ¿Quién se acuerda o quién quiere participar con los números de oxidación de 1A, 2A y 3A? ¿Quién se acuerda? Espero que todos ya se lo sepan. 1A, 2A y 3A. Cuéntenme. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los números de oxidación de los grupos 1A, 2A y 3A? El +2. ¿Para cuál? Entonces, nosotros teníamos, ¿se acuerdan de esta diapositiva que habíamos utilizado antes? ¿Cuáles son los valores de estados de oxidación del grupo 1, 2 y el 3? Alguien que me diga. De 1 es 1, grupo 2 es +2, y no me acuerdo cómo es el grupo 3. Y el 3 por acá es 3. Entonces vamos a ver que los 3 primeros grupos de la tabla periódica pues tienen 1, 2 y 3 de estado de oxidación. Cada uno solo va a tener un estado de oxidación, lo cual va a hacer que sea más fácil para nombrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos este ejemplo del óxido de sodio. Entonces, el sodio se encuentra en el grupo 1A. Entonces, va a tener un número de oxidación de +1. Es el único número de oxidación que tiene. Y el oxígeno, pues, tiene un -2. Entonces, ¿cuál es el subíndice que le debemos poner al sodio para que nuestra suma nos dé 0? Pregunta para todos. El 1.
No. El -2, profe. ¿Quién habló ahí? Cañón. Hazel. Entonces, Sí, Hazel, era. no es -2, pero es el subíndice, no sería -2, pero sí es 2. ¿Por qué? Ok. Porque pues 2 por 1 nos da 2 positivo y -2 pues nos va a dar 0. Entonces, como es solo un número de oxidación, pues este óxido en nomenclatura tradicional se llamaría óxido de sodio. Aquí no hay necesidad, digamos, de nombrar la cantidad de átomos que hay de cada uno, sino solo lo llamamos óxido de sodio. ¿Entendemos por qué se llama óxido de sodio? Sí, profe. Entonces, si ven, el elemento que nosotros veíamos al lado del oxígeno va a pasar al final y el oxígeno o el nombre del oxígeno que sería óxido pasa al comienzo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos o más números de oxidación. Entonces, aquí viene la relación con las imágenes que les muestro a continuación. Cuando tenemos elementos que tienen 2 números de oxidación, el menor siempre va a ser oso, por eso les pongo la imagen del osito, y el mayor va a tener la terminación de ico. Entonces, miren el ejemplo del cobre y miren el ejemplo del hierro. Aquí siempre es mirar cuál es el menor al otro. Entonces, +1 es menor que +2, por eso +1 tiene un osito acá al lado. Para el ejemplo del cobre, pero para el ejemplo del hierro, miren que acá el +2 es menor que el +3, entonces +2, terminación oso. El menor siempre va a ser oso y el mayor siempre va a ser ico. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuando tenemos diferentes números de oxidación, pues vamos a tener diferentes tipos de óxidos. Vamos a poder tener 2 o 3 o 4 óxidos dependiendo de la cantidad de sus números de oxidación. Entonces, el hierro o el óxido de hierro puede ser óxido ferroso, entonces se mantiene esa palabra óxido, y el hierro no se dice óxido hierroso, sino que se utiliza el término ferro o de hierro, y la terminación oso, con el osito, para el menor número de oxidación. Y para el mayor, miren que la terminación es ico, entonces óxido férrico. ¿Preguntas hasta aquí? No, señora. ¿No? No, señora. ¿O perdidos? No, señora. Listo, gracias. Dígame. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el menor, siempre piensen, el menor el osito, y el mayor ico. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos más de 3 números de oxidación. Pues vamos a tener como unos intermedios, entonces pues va a cambiar un poquito, pero siempre el menor oso y el mayor ico, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos ya 3 o 4 números de oxidación? Entonces, miren, siempre para los que son menores vamos a tener el uso de la terminación oso, pero se antecede la palabra hipo. Pueden relacionarla con hipopótamo, podría ser una mnemotecnia. El intermedio va a pasar a ser oso y el mayor va a seguir siendo ico. ¿Sí lo ven acá? Ico. Mayor, ico. Y menor, oso. ¿Qué va a pasar? Que como vamos a tener elementos que tienen diferentes tipos de número de oxidación, ¿eso qué significa? Que podemos hacer muchos compuestos con el mismo elemento, solo que dependiendo del número de oxidación, pues vamos a tener esas variaciones de el nombre que vamos a tener. Ahora, quiero que me digan cuál va a ser la suma entre +2 y -2. ¿Cuál es la suma? 0. ¿Quién habló ahí? Nidia, profe. Nidia, muy bien. Entonces, siempre tengan esto en cuenta para todos. Entonces, para que la suma de este segundo ejemplo nos dé 0, ¿cuántos átomos de cromo debemos tener para que esa suma nos dé 0? Pueden mirar la otra imagen y ahí la completan. Miremos este ejemplo. ¿Cuántos átomos de cromo tenemos que tener para completar o para relacionar esa ecuación y nos dé 0? ¿Alguien? O que vea 2. esta imagen. 2, sí señor. Más 3 por 2, ¿cuánto te da? Señora. Más 3 por 2, ¿cuánto te da? -6. 6. 6 positivos, sí señor. Y ahora,
Si tengo 6 positivo, ¿cuánto necesito en el oxígeno para que la carga me dé 0? 5, 3. 3, muy bien. Porque 3 por menos 2 nos da menos 6. 6 menos 6 nos da 0. ¿Eso qué significa? Que el óxido cromoso, miren el subíndice que tiene un 2 y el oxígeno tiene un subíndice de 3 para completar esa carga de 0. Eso mismo va a ocurrir para el caso del cromo que tiene un número de oxidación alto que es más 6. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que dependiendo el número de oxidación que tengamos, nosotros vamos a ver esa misma estructura que yo les mostraba acá. El número de oxidación del oxígeno se pasa a ser un subíndice en el elemento y el número de oxidación del elemento con el que estamos mezclando pasa a ser el número de subíndice del oxígeno. ¿Sí lo ven acá? Si ven que este 3 pasa a ser acá el del oxígeno y este menos 2, por así decirlo, pasa a ser acá el 2 del cromo. Eso es importantísimo porque acá ya estamos hablando de que esa mezcla de elementos pues va a conformar ese nombre y ese nombre está relacionado con esos números de oxidación. Entonces, ¿qué es importante aquí? Ustedes van a tener, por ejemplo, 3 números de oxidación. Entonces, el menor, ¿cuál de estos 3 es el menor? ¿Cuál es el menor? ¿Más 2, más 3 o más 6? Más 2. Más 2, Más ¿cierto? 2. Muy bien, entonces, como estamos hablando de más 2, estamos diciendo que ese más 2 va a tener, ¿qué valor? ¿Quién está ahí? Wait, ¿quién está hablando? ¿Cómo, profe? Ese hecho de que sea el menor, entonces, ¿cómo le vamos a llamar a ese óxido? Hipo. No, es oso. Oso. Unir las dos. No, hay que poner las dos, correcto, porque miren la tablita, estamos hablando de los 3 tipos de números de oxidación. Entonces, el menor ya no va a ser osito, sino que va a tener hipo también, que hipo está relacionado con un prefijo de pequeñito. ¿Listo? Entonces, miren, el oso pasa a ser intermedio cuando tenemos 3 números de oxidación. ¿Listo? Entonces, miren, este que es el menor, que es más 2, se va a llamar óxido hipocromoso. El oso se mantiene, pero se le agrega el prefijo hipo. Ahora, el siguiente número de oxidación, que es el más 3, vamos a ver que ahí sí, como dice Nidia, la terminación es oso definitivamente. Pero ahí sí se dan cuenta, en comparación con el anterior, ahí hablamos de que el oso pasa a ser un intermedio. Y por último, pues el mayor va a ser ico. Entonces, ¿qué es importante? Tener en cuenta esos prefijos y esos sufijos. Entonces, se lo pueden aprender hipo-oso para el menor, oso para el intermedio, ico para el mayor cuando hablamos de 3, pero miren qué pasa cuando hablamos de 4 números de oxidación. Hablamos de per-ico, ¿listo? Pueden asociarlo con un pajarito, como ustedes deseen. ¿Qué es importante? Tener en cuenta la clasificación de los diferentes números de oxidación, saber cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces aquí no hay pierde, porque ustedes ya saben que el oxígeno siempre tiene un valor de menos 2 para los óxidos, es revisar cuál va a ser el otro número de oxidación dependiendo del tipo de óxido que tengamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O entendimos todos? entendimos todo. Entendimos todo. Pedimos todos, profe. Yo no. ¿Quién no entendió? De una vez para... Ivana. Listo, Divana. Ujú. Entonces vas a tener, ¿te acuerdas de los números de oxidación? Sí. Listo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mirar cuál es el menor y cuál es el mayor número de oxidación. Cuando tienes 3 números de oxidación, entonces vas a tener uno mayor, uno intermedio y uno menor, como este ejemplo que pongo acá del cromo. Si ves el mayor, que es más 6, el intermedio, que es más 3, y el menor, que es más 2, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo ves? Ivana. ¿A quién más? Yo no sé. Listo. Cortaron. ¿Sí ves que hay un menor y hay un mayor? Sí. Y hay un intermedio, listo. Entonces, siempre el menor va a tener el prefijo hipo y la terminación oso.
El intermedio va a tener la terminación oso y el mayor va a tener la terminación ico. Entonces, ¿tú qué mantienes? Pues como estás hablando de un óxido, siempre pones la palabra óxido. Y como estás hablando de que este elemento se llama el cromo, entonces, dependiendo del prefijo y del sufijo, pones hipocromo, hablando de que estamos hablando del cromo, y la terminación oso cuando estamos hablando de un número de oxidación menor. Cuando estamos hablando de un intermedio, pues miren, mantenemos la palabra óxido porque estamos hablando de un óxido, cromo y terminación oso. Y en el último caso, donde hay un número de oxidación mayor, pues la terminación es ico. Esta tablita no la tenemos que aprender para lo que viene de aquí en adelante. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos más números de oxidación? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que podemos tener hasta 4. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando estamos mezclando no un metal, sino un no metal con con el oxígeno? Lo que vamos a tener son óxidos ácidos y a estos les vamos a llamar los anhídridos. Entonces, ustedes van a ver en su lectura de esta semana que vamos a tener muchos contaminantes que encontramos atmosféricos que están muy relacionados con la formación de óxidos. Listo. Ahora seguimos con la nomenclatura de stock. Entonces, Juan Piamba nos había dicho que lo que veíamos de diferente era ese poner ese paréntesis y en números romanos vamos a incluir un numerito. Ahora, ¿cuál es ese numerito que ponemos dentro de ese paréntesis? Observen la imagen de este óxido de cloro 7. ¿De dónde viene ese 7? Alguien que me diga de dónde viene ese 7 según la imagen que observan ahí. ¿El subnivel? ¿Quién está hablando ahí? Piamba. Juan Piamba. Juan, ¿de cuál subnivel? ¿De dónde viene? Del óxido. Del óxido. Ah, Del oxígeno. Listo, ¿y en el cloro en dónde es ese más 7? En el cloro. ¿En qué parte? Arriba. Arriba, ¿cierto? Listo. Gracias, Juan. Ahora, López, cuéntame, en el óxido de cloro 3, ese 3, ¿en dónde lo ves? En el cloro, profe. En el cloro, profe. En el cloro, ¿cierto? Ven Más ahí 3. ustedes un más 3, ¿cierto? Entonces, esa es la Sí, relación señora. directa. Siempre el número de oxidación de nuestro elemento con el que se está uniendo el oxígeno va a estar dentro de ese paréntesis en números romanos. Entonces, cuando tenemos un cloro con un número de oxidación de más 7, miren el 7 acá en números romanos. En el 5, miren, óxido de cloro 5. Entonces, esa es la relación directa. Incluimos el número de oxidación del elemento para dar ese nombrecito y lo metemos en un paréntesis con números romanos. Eso sería todo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va a llamar entonces este compuesto que les pongo acá en esta imagen? Alguien que me diga. ¿El qué, profe? Este que tienes acá, esta imagen, ¿cómo se llama ese en nomenclatura stock? Alguien que me diga. No entiendo eso, profe. ¿No sería óxido de cloro, que no sé qué, profe? ¿Óxido de cloro qué? ¿Qué numerito? Óxido de cloro 2. Óxido clorhídrico. 2, profe, 2. Óxido cloroso, algo así. Óxido clorhídrico, profe, ¿no? No, porque estamos hablando de la stock y en la stock solo ponemos en números romanos. Óxido de cloro 2. El 2 romano. No. Entonces, ¿por qué no? Porque siempre recuerden que ustedes tienen un valor de -2, ¿se acuerdan del número de oxidación de -2 del oxígeno? 3 por -2, ¿cuánto nos da? Profe, ¿me repites la pregunta? 3 por -2, ¿cuánto nos da? 6. -6, Menos correcto. 6. Correcto. Sí. Entonces, como tenemos un -6 acá, y miren que acá tenemos un 2, el número de oxidación del cloro para este ejemplo sería 3. ¿Sí ven? Porque 3 por 2 me da 6 positivo. Entonces, por eso no es 2 como ustedes dijeron. Es 3. Sería 3.
Entonces, cuando tengo 6 menos 6, pues eso nos va a dar 0. ¿Eso qué significa? Siempre ese numerito que tenemos allá arriba, este 3, es el que está dando y nos está diciendo qué número, cómo lo vamos a llamar. Entonces, a este compuesto le vamos a llamar óxido de cloro. ¿Cuánto? 6, profe. 3, exacto. Tres. Porque acá no vamos a hablar de oso ni de ico porque estamos en la stock y vamos a relacionar directamente ese numerito de oxidación que tenemos del elemento que acompañante del oxígeno, cloro 3. ¿Eso qué significa? Ese es el que va dentro del paréntesis. Ahí no tenemos, digamos, ninguna dificultad. Como este es un 3, entonces nuestro óxido de cloro va a ser 3, porque el estado de oxidación del cloro para este compuesto es el 3. ¿Preguntas? Entonces, tradicional, ahí sí hablamos de hipos o oso ico. Cuando hablamos de la stock, miren lo que hacemos. Solo ponemos números romanos y llamamos óxido de cloro, sin necesidad de decir nada más de esto. ¿Dudas hasta el momento? Profe, pero la de stock está más fácil que la tradicional. Sí, señor. Y la siguiente va a ser más sencilla aún. Listo. Pero ¿Alguien usted nos tiene? puso a resolver la más difícil. Por eso es que siempre arrancamos por lo más difícil para que entendamos desde lo más difícil hasta lo más sencillo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, ahora nos vamos a la última nomenclatura que es más sencilla aún que la anterior, que a esta le llamamos la sistemática. Entonces, ustedes veían en la imagen, y creo que era Joshua en el que había dicho, la diferencia es que nosotros vemos la palabra mono, di, tetra, etcétera. Esa es la diferencia. En la sistemática, lo que nos importa es decir cuánta cantidad del átomo se encuentra en esa molécula. Entonces, hay dos opciones. La primera opción es que ustedes leen la fórmula, ¿no? Entonces, yo en la fórmula veo que hay 2 átomos de nitrógeno y hay 4 de oxígeno. Entonces, para la nomenclatura de esta molécula sería tetraóxido porque hay 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno, lo que significaría que se llama de dinitrógeno. Entonces acá ustedes ven tetraóxido de dinitrógeno, tetra de 4, que ustedes lo observan acá, y di de 2. Entonces yo estoy enunciando, estoy diciéndole a la persona que lea esa molécula que hay 4 átomos de oxígeno y hay 2 de nitrógeno. La otra opción que ustedes pueden tener es que ustedes les den el nombre y que ustedes deban escribir la fórmula. Entonces, si me dicen heptaóxido, me están diciendo que hay 7 átomos de oxígeno, de di, es decir, que hay 2, y la palabra cloro, pues que es el cloro, el elemento cloro, lo que nos da una fórmula de Cl2O7. Entonces, esa es la diferencia de la sistemática. En la sistemática solo utilizamos los ¿Profe? prefijos. Cuéntame. O sea que para solucionar esto de sistemática toca aprenderse esa tabla. Esta tabla ustedes la van a utilizar tanto para la orgánica de 11 como para la inorgánica de décimo. Sí, señor. Estos prefijos, mejor dicho, ustedes los encontraron hasta en matemáticas cuando aprendían ángulos. Entonces, estos prefijos son muy importantes porque nos están hablando de cantidad y de número. Entonces, son importantes en el sentido de que a ustedes les sirve para decir, mire, acá hay 2 átomos de tal elemento, 5 átomos de tal elemento. Esto es importante en el sentido de que en la sistemática solo describimos qué tipo o qué cantidad tenemos de cada uno. ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues que esa suma algebraica, ya saben, siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de compuestos que no están en forma iónica, sino que están en la naturaleza normalmente como los encontráramos. Entonces, aquí resumimos los 3 tipos de nomenclatura. Tradicional, nosotros tenemos nuestros prefijos y nuestros sufijos. Por eso Ivana dice, arrancamos con la más complicada. Sí, señorita, arrancamos con la más complicada. Y cuando hablamos de la stock, solo damos el número de oxidación en un número romano. Y cuando estamos en la sistemática, pues decimos mono, di o tri. ¿Qué es importante? Cuando vayamos a comparar los otros tipos de sustancias que se pueden conformar
en la química inorgánica, pues tenemos que diferenciarlas. Entonces vamos a ver la otra clase que en cambio del oxígeno vamos a utilizar el hidrógeno. Entonces vamos a tener unas propiedades diferentes. Entonces, ¿ustedes en dónde encuentran los óxidos normalmente? Alguien que me diga dónde ha escuchado la palabra óxido sin necesidad de saber algo de inorgánica. ¿Alguien? ¿En dónde escuchan la palabra óxido? Que es normal escucharlo. Cuando se En el oxida. metal. Cuando algo se oxida. Cuando algo se oxida, ¿cierto? Díganlo con confianza, exacto. Cuando hablamos de oxidación decimos, usualmente cuando tenemos, por ejemplo, un cable, cuando tenemos algo metálico como que comienza a corroerse y a formarse una sustancia, como ¿de qué color se forma? Usualmente la han visto. Como café. Como naranja. Como naranjita, como cafecito, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a llamar los óxidos usualmente. En la lectura que ustedes tienen para esta sesión de esta clase, que espero que me entreguen a tiempo porque los veo perdidos con química y bioética, la idea es que ustedes van a encontrar una serie de óxidos que se encuentran normalmente. Entonces, correcto, ustedes van a reconocerlos fácilmente, es porque ustedes de pronto están en la casa y se oxidó la tubería. Entonces, esa, digamos, caída de esa sustancia de color amarillento es lo que llamamos un óxido. Vamos a ver que van a haber diferentes tipos de óxidos, también hay otros que se llaman los óxidos blandos, los óxidos blancos, y ustedes los van a encontrar en la lectura, que son específicamente con unos metales en particular. Entonces, en este momento me queda 8 minutos, acabo con esta diapositiva y volvemos a ingresar, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cómo nombrar cada compuesto? Entonces, hasta el momento espero que no estén perdidos porque pues la última diapositiva ustedes saben que son ejercicios. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo resumimos la información? En esta diapositiva está la información resumida. Pasos. Primer paso, identificar si mi elemento al que está unido el oxígeno es un metal o es un no metal. Entonces, ya saben, siempre tengan a la mano la tabla periódica para poder hacer los ejercicios o para poder tener en cuenta si es un metal o un no metal. Entonces, en este ejemplo que les voy a mostrar a continuación es con el hierro. El hierro es un metal. Él va a tener dos números de oxidación, que puede ser el +2 o el +3. Nosotros ya vimos que puede ser ferroso o férrico, ¿listo? Y tenemos que el oxígeno siempre va a tener su valor de -2 para los óxidos. Entonces, ¿qué es lo importante? Si a nosotros nos dan esta fórmula, nosotros podemos solo con esta fórmula nombrar de 3 maneras diferentes nuestro compuesto. Entonces, ¿qué es importante? Si nosotros sabemos que el oxígeno tiene un valor de -2 y el hierro tiene, en este específico ejemplo, tiene un valor de +3 para que nuestra suma nos dé siempre 0, entonces, para la primera nomenclatura que vimos, vamos a tener en cuenta que estamos utilizando el mayor número de oxidación del hierro. Por tanto, en la primera nomenclatura vamos a llamarlo óxido férrico. Segundo, cuando hablamos de que tenemos un +3 en nuestro número de oxidación, pues mírenlo acá. En la stock vemos óxido de hierro, entre paréntesis 3. ¿Por qué? Porque ese +3 de nuestro número de oxidación pasa a ser el numerito que está diciendo, venga, este óxido se llama óxido de hierro 3. Tercera y última posibilidad, entonces, es ver esos subíndices que tenemos en nuestra fórmula. Entonces, cuando hablamos de 2, estamos hablando de di. Entonces, acá lo tenemos, di hierro. Y acá vemos que hay 3 átomos de oxígeno, entonces, trióxido. Entonces, esta molécula, bajo la nomenclatura que estamos viendo, la última nomenclatura que vimos, la sistemática, se llamaría trióxido de di hierro. Siempre recuerden en la nomenclatura poner primero la palabra que indica qué tipo de especie tenemos. Entonces tenemos primero un óxido. ¿Y luego de qué? Pues de cualquier elemento del que estemos hablando. En este ejemplo, el hierro. Entonces, óxido de hierro, óxido férrico o trióxido de dihierro. ¿Alguna pregunta de cómo identificar o cómo asignar los nombres? No No, entendí. señora. Listo. ¿Quién no entendió? No, señora. Laura. No, señora.
Listo, Laura. Entonces, Laura, ¿qué no entendiste? Lo primero que es, identifica cuáles son los números de oxidación del hierro en esa imagen. Laura, no se me vaya. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro que aparece en la imagen? Los números romanos, ¿no? No. Tienes acá Fe2 o 3, Ah, ¿cierto? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro? Que lo tienes en rojito. 2. No. Míralo acá, en rojo. Ah, 3. Más 3, ¿cierto? Entonces, en la stock, mira que ese más 3 se vuelve 3 en números romanos. ¿Sí lo ves? Sí. Listo. Esa nomenclatura es la stock. Entonces, en esa nomenclatura tú lo que haces es que asignas ese número de oxidación en numeritos romanos. Eso sería todo. Listo. Profe, yo ¿Entendimos todavía eso? profe, no, todavía estoy confundida. O sea, en la stock todavía, o sea, me confundí, profe, en la stock. En la Ahí me stock, perdí. listo. Entonces, en la stock ustedes revisan cuál es el número de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno. Y ese número de oxidación es el que nos está diciendo qué tipo de óxido es. Ese es el que ponemos en números romanos. Entonces, el hierro, para este ejemplo, tiene un valor de número de oxidación de más 3. Como es más 3, entonces, números romanos, 3. 3 rayitas, 3 palitos. Listo. ¿Claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Laura, entonces, ¿Laura está todavía conmigo? Listo. Entonces, ese es Sí. para el primer casito. Para el primer caso, stock, meto en paréntesis y no tengo ningún problema. Ahora, para las terminaciones que veíamos de oso o de ico. Entonces, utilizábamos oso cuando era un número de oxidación menor y utilizábamos ico cuando era un número de oxidación mayor. Entonces, como el hierro tiene un valor de más 3 para este ejemplo, pues su terminación sería ico y utilizaríamos el nombre óxido férrico. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. Finalmente, Laura, para la última nomenclatura, que es más sencilla que la anterior, es que nosotros le estamos dando prefijos a la cantidad de átomos que tenemos del elemento. Entonces, estamos diciendo que tenemos acá un subíndice de 2, entonces tenemos 2 de hierro, que sería dihierro, y tenemos 3 de oxígeno, que sería trióxido, porque como estamos hablando de los óxidos, pues no vamos a decir trioxígeno, sino trióxidos, ¿listo? Entonces, siempre tenemos en cuenta esa fórmula y esos subíndices que tiene la fórmula. Entonces, de esa manera, pues hay 3 maneras diferentes para poder nombrar mis diferentes moléculas. La idea es que, ¿qué nos permite esto? Que dependiendo del nombre, podemos hacer 2 tipos de ejercicios donde yo solo les doy la fórmula y ustedes me dan el nombre, o donde yo les doy el nombre y ustedes me dan la fórmula. Entonces, esas son las 2 opciones que ustedes pueden tener. Entonces, en este momento voy a parar y arrancamos nuevamente, ¿listo? Listo. Entonces ahí ya vamos entrando. Entonces, la semana pasada, digamos, si no pudieron ver la clase, ya la clase la pude subir al YouTube, por si no la pudieron ver. Recuerden siempre que en las clases quedan los últimos, más o menos los últimos 3 o 4 minutos, yo les voy explicando cómo deben hacer la asignación para que no tengan dificultades sobre estas, ¿listo? Entonces ya ahorita les cuento cómo vamos a hacer esta asignación, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, ¿ustedes qué tienen que aprender en química de décimo para lograr, por ejemplo, bueno, esperemos un momentico, para lograr completar toda la información en relación a química? Entonces, miren esta tabla. Esta tabla es una tabla clave para aprender nomenclatura inorgánica. ¿Por qué? Porque ustedes ya sabiendo los estados de oxidación, de la manera más sencilla posible, ustedes ya pueden asignar esos prefijos y esos sufijos. Entonces, ¿qué es importante? Que tengan en cuenta
esa tabla que les acabo de presentar a continuación. Y cuando yo les pregunte sobre pues, los números de oxidación, pues no se confundan y terminen diciendo 24 o valores que de pronto no están incluidos en la tabla. Yo la tabla se las voy a dejar en una imagen si la necesitan. Aquí le pueden tomar pantallazo si quieren a esta. Pero esta está explicada para que ustedes tengan en cuenta que hay valores tanto positivos como negativos y dependiendo del grupo y del elemento podemos tener variación de esos estados de oxidación, pero esto es clave para poder asignar nomenclatura. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer ejercicios, vamos a tomarnos con calma para la asignación de los ejercicios. Si no entienden algo, no se preocupen. ¿Cuál es la idea? Que el día de hoy ustedes con la participación en clase y con hacer estos ejercicios ya puedan lograr hacer los ejercicios que les dejé en la asignación de esta semana. Entonces voy llamando uno por uno, le voy asignando un número, y entonces yo les asigno un número y miren, ese número se asocia con el tipo de nomenclatura que van a hacer de su compuesto, ¿listo? Entonces voy a llamar uno por uno y les voy asignando la nomenclatura que va a tener. Dana, ¿estás con nosotros? Dana. Sí, señora. Listo, Dana. Entonces a ti te corresponde la primera molécula que encuentras acá, el número 1. Y la vas a hacer en nomenclatura stock. Anótala y la haces en nomenclatura stock. Ahorita si tienen alguna duda, pues les vuelvo a contar alguna cosa de pronto que no hayan entendido, pero anota esta fórmula y hazlo según nomenclatura stock. ¿Listo, Ana? Listo. Continúo con Divana. Divana, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Listo, a ti te corresponde la número 2. Divana. Entonces, la número 2 y la vas a hacer en nomenclatura tradicional. Anótala, ¿listo? Listo. Sí. Galaxy Tab, ¿quién es para yo ponerlo en la lista con nombre? Yo, profe Luisa Manrique. Listo, Luisa. Hola, Luisa. Entonces, a ti te corresponde el número 3 y lo vas a hacer bajo nomenclatura sistemática, ¿listo? Entonces, hay la que es de mono, di o tri, ¿listo? Hazel, ¿estás por ahí con nosotros? Sí, profe. Listo, a ti te corresponde la 4 y la vas a hacer en nomenclatura stock. 4, entonces escribe este en stock. ¿Listo? Listo, profe. Sigo con Jason León, ¿estás con nosotros? Sí, profe, aquí estoy. Listo, haces el 5 Listo, profe. y la haces con tradicional. ¿Listo? John Ardila, ¿estás con nosotros? Sí, señora. Haces la 6 con sistemática. 6 con sistemática. Joshua, ¿estás con nosotros? Sí, señora. La número 7. Vale. Esta. Entonces, con stock. Vale. Tan, 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 tan. Sí. Listo, ¿quién sigue? Juan Piamba. Sí, señora. La número 8. Con tradicional. Vale. Listo, sigo con Juan López. Aquí estoy, profe. La número 9. Esta. Con sistemática. Bueno. Con sistemática. Listo. Listo. Kathleen Maza, ¿estás con nosotros? Sí, señora. La número 10. Con stock. Bueno, profe. Listo. Sigo con Laura Marín, ¿estás con nosotros? Sí, profe. La número 11. Con tradicional. Y me falta Nidia y Chávez, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Nidia, vas a hacer la número, esta que no tiene numerito.
¿Nivia y Chávez están con nosotros? Sí. Entonces van a hacer la que no tiene numerito y la van a hacer, Nivia la va a hacer en stock y Chávez, Víctor, la va a hacer en tradicional. ¿Listo? La que no tiene numerito. Dale, profe. Listo. Entonces, tómense un tiempo para hacerlo. Si tienen dudas, pregunten, no hay ningún problema. ¿Qué es importante? Tener en cuenta, acá les dejo la tablita de los estados de oxidación. Tener en cuenta cuál es el valor del estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Y con respecto a ese estado de oxidación, asignen esa nomenclatura. ¿Listo? Cualquier duda, hablen. No hay problema, acá estoy. No se pierdan. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿la mía es tradicional o sistemática? Tiamba, la tuya es tradicional, ¿listo? ¿Sí? Sí, sí. Profe, Cuéntame. la M y la G es de magnesio, ¿verdad? Sí, señora. Profe, ya lo hice. Listo, esperamos. Yo también ya lo hice. ¿Listo? Yo también, profe. Listo, vamos a dar un... Listo, ya todos tenemos nuestra nomenclatura o alguien queda pendiente y le doy un momentico más. ¿Alguien le falta? Profe, yo no creo que la haya hecho bien. No se preocupe, vamos revisando. No se preocupe. Listo, le doy un momentico a Dana, listo. Entonces, siempre para esta nomenclatura, ¿qué debemos tener en cuenta? El número de oxidación, que nuestra suma nos dé 0. Como ya tenemos el número, bueno, la fórmula del compuesto, pues ya sabemos cuáles son esos subíndices. Lo único que nos queda por revisar es cuál sería el número de oxidación, pues para que nos dé 0. Y con respecto a eso, hacemos la asignación. Listo. Entonces, listo, vamos a dar un momentico más y listo, arrancamos. Entonces, una vez ustedes entiendan, digamos, ya esta parte de la nomenclatura, ya cuando hablemos de hidróxidos, ya cuando hablemos de ácidos, de bases y de todas las posibilidades de mezclas que podemos tener de los compuestos, pues vamos a ver que va a ser más sencilla esa asignación de nomenclatura. Este es importante en esta parte porque cuando nosotros relacionemos todo lo que son reacciones, ustedes ya van a saber, bueno, entonces para balancear la ecuación lo que tengo que relacionar es la cantidad de este compuesto con la cantidad de otro compuesto. Pero entonces por eso empezamos paso a paso, ¿listo? Entonces arranco con Dana. ¿Ya estás lista? Dana. No, profe, espérese. Listo, entonces arranco con 2, listo, no se preocupe. Listo, entonces, ¿quién tiene 2? Divana. Aquí estoy. ¿Cómo se llama ese compuesto? El que tienes ahí. Divana, Magnesio y tengo que decir el nombre, sí. Magnesio óxido. Entonces, primero pon la palabra óxido y luego pones la palabra magnesio. Entonces, ¿cómo se llama? Ya. Óxido
Magnesio. Óxido de magnesio, listo. Ajá. Gracias, Diana. Siempre óxido primero y luego el elemento, ¿listo? Ajá. Listo, sigo con 3. ¿A quién le correspondía el 3? Creo que a Luisa Manrique. ¿Cómo se llama tu compuesto? A ti te correspondía bajo nomenclatura sistemática. A Luisa le corresponde el número 3. Cuéntanos, ¿cómo Sí, se llama ese compuesto? monóxido de carbono. ¿De carbono? O carbónico, creo que es. No me acuerdo. No. Entonces, Cu es cobre, ¿listo? C solito es carbono. Entonces, tienes razón cuando dices que es un monóxido, sí, porque solo veo un átomo de cada elemento, sí. Pero Ujú. Q es cobre. C Ah, es carbono, es ¿listo? monóxido de cobre. Exacto. Entonces, ese sería monóxido de cobre. ¿Listo? Si ven que acá solo en los subíndices no tenemos nada, solo tenemos uno solito, por eso la palabra mono. ¿Listo? ¿A quién le corresponde? Gracias, Luisa. ¿A quién le corresponde el 4? Creo que a Hazel. Sí, profe. Cuéntame, ¿a ti te correspondía este compuesto bajo nomenclatura stock? ¿Cómo se llama? Es dióxido de azufre y está ubicado en el 4. Listo, entonces, Porque, como acá como no estamos nombrando la cantidad de átomos de oxígeno, entonces no decimos di, ¿listo? Solo decimos óxido de azufre, y como tú tienes toda la razón, dentro de nuestro paréntesis va un 4, óxido de azufre 4, ¿listo? sí, Bien, profe. bien, Hazel, gracias. Listo, continúo con León, Jason León. A Jason le correspondía el número 5 en nomenclatura tradicional. ¿Qué te dio, Jason? Profe, me dio, creo que es azufre de trióxido o trióxido de azufre. Listo, entonces aquí cuando hablamos de la nomenclatura tradicional, estamos diciendo que vamos a ver las terminaciones, ¿listo? Entonces vamos a relacionar la cantidad de ese número de oxidación con digamos, con ese elemento. ¿El azufre qué número de oxidación utiliza para ese compuesto? ¿Lo buscaste o lo viste en la tabla? Jason, no se me desaparezca, tranquilo que acabamos solucionando las dudas. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación que tienes en el número 5? O alguien que le colabore a Jason. Miren el número 5. ¿Qué número de oxidación tendría ese azufre? Creo que uno, ¿no, profe? No. Miren el grupo 16, donde el 6A, donde se encuentra el azufre. Miren las posibilidades que puede tener el número de oxidación del azufre. Puede ser más 2, más 4, más 6. Entonces, ¿cuál sería ese valor del azufre? Sabiendo que el oxígeno tiene un valor de menos 2 por 3, nos va a dar menos 6. ¿Cuál sería el valor del azufre, Jason? ¿Menos 2? No. No, porque la resta tiene que darte 0. Y sabes que 3 por menos 2 te da menos 6. ¿Cuánto tendrías que tener en el azufre para que te dé una suma de 0? Tendría que tener un 3, ¿no? No. No, porque mira que dentro de los números de oxidación que tienes del azufre, no tienes un 3, solo tienes la posibilidad de más 2, más 4 o más 6. ¿Alguien quiere colaborarle a Jason? Monóxido. ¿Cuál sería el valor del azufre? Yo, profe. Monóxido de azufre. Creo que es más 6. Sí, señora, gracias, Hazel. Entonces, nosotros Profe, tenemos... ¿por qué más 6? Luisa. Listo, entonces, ¿por qué más 6? Vamos a revisar. Entonces, vamos a salir. Este va para todos porque este les puede salir. Entonces, ustedes tienen SO3, ¿cierto? El valor del oxígeno, ¿cuál era? Menos 2. Vamos a ponerlo en rojito. ¿Sí observan esa imagen? Ahora, 3 por menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 6, ¿cierto? Para que nuestra suma... ¿Alguien tiene activo el micrófono por ahí? Porfa. Ah, profe, ya le entendí, ya. Gracias. Entonces, como tenemos menos 6, entonces para dar nuestro suma de 0,
pues el valor de nuestro estado de oxidación del azufre debe ser más 6, para que más 6 y menos 6 nos dé 0. Entonces, esa es la razón. Entonces, tú vas a ver que en la tabla, y eso les puede salir a todos, el azufre puede tener muchos valores de estados de oxidación. Acá lo que tenemos que hacer es elegir el que nos permita, según esa fórmula, dar Profe, un ya nos 0. estás presentando una. Profe, no se ve en la ¿No se ve en pantalla. la pantalla? Listo. dame No, un momento. señora. Listo. Creo que ya. ¿Ahora sí se ve? Listo. Creo que sí. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues ese oxígeno siempre va a tener un -2, entonces 3 por -2, acá está el -6. Entonces, miren que el azufre puede tener varios números de oxidación. Entonces, como en este caso, vamos a elegir el +6, ¿eso qué significa? Que va a ser el mayor en la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional, el mayor, ¿cuál prefijo y sufijo tenía? ¿Alguien que me diga? ¿El mayor cuál terminación tenía? Ico. Ico, muy bien. Ico. Entonces, para todos y para Jason, entonces, para este ejemplo que les puse acá, el 5, ¿qué debemos tener en cuenta? Ese número de oxidación, entonces, va a terminar en Ico. Entonces, este compuesto, como específicamente utiliza el azufre, va a llamarse anhídrido sulfúrico. Terminación Ico. ¿Listo? ¿Por qué anhídrido? Porque nosotros habíamos dicho por acá atrás que las sustancias que tengan azufre van a llamarse óxidos ácidos porque es una combinación entre un no metal y un no metal. Entonces se van a llamar anhídridos. Entonces, este compuesto, para todos, atención, se va a llamar anhídrido sulfúrico. Listo, continúo con 6, que le corresponde a Ardila. ¿Ardila está con nosotros? Sí, señora. Cuéntame, ¿cómo te dio la nomenclatura de tu compuesto? No sé si me quedó bien mal. No te preocupes, si les quedó mal, ya saben, la corrigen y la tienen en cuenta para los ejercicios que les voy a asignar. Entonces, cuéntame, tú tenías el 6, entonces a ti te tocaba con nomenclatura sistemática, la que dice mono, di, tri. Listo, ¿qué te dio? Y lo corregimos, no hay problema. Creo que me quedó mal porque hice otra. Yo no sé. ¿O cuál hiciste? La tradicional. Listo, ¿y Qué cómo pena, te profe. quedó bajo tradicional? Creo que es así. Sulfúrico de óxido. Dióxido. No sé. Entonces, pero Creo que me quedó mal. Trióxido. pero bueno, ten en cuenta primero que cuando hablamos de tradicional, solo, digamos, nombramos eso de ico, oso, per, ico. Entonces, si quieres, tómate un momento más para revisarla bajo nomenclatura sistemática y te vuelvo a llamar, ¿listo? Listo, continúo con 7. A 7, ¿quién tiene el 7? Morales, Yo, profe. cuéntame, Ujú. ¿qué te quedó tu nomenclatura? Me tocaba la de stock y es óxido de manganeso y está en el 7. Listo, listo, gracias. ¿Alguien no entiende por qué le da óxido de manganeso 7? Entonces, miren, manganeso, ¿en dónde lo encontraste en la tabla? Cuéntame. En el grupo 7, profe. En el grupo 7. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, vamos a ver que va a tener un valor de número de oxidación de +7 y por eso es que nos da un nombre stock de óxido de manganeso 7. Listo, ¿quién tiene el 8? Gracias, Joshua. 8, Juan Piamba, cuéntame, ¿cómo se llama tu compuesto? Me dio anhídrido crómico. Sí, señor. Entonces, acá vamos a, como tenemos el cromo, entonces crómico, terminación ico. Gracias, Juan. 10. 9. Juan López. Corresponde el 9. Cuéntame. Pues me tocó la sistemática y es monóxido de zinc. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces yo los voy chuleando si tienen correctamente la asignación. Gracias, Juan. Entonces, vuelvo con Dana. Dana, ¿qué le falta? Me queda pendiente y ya asigno el resto. Dana, ¿estás con nosotros?
Dana le correspondía el primero bajo nomenclatura stock. Dana, ¿estás con nosotros? Bueno, creo que perdimos a Dana. Listo, continúo con... Tan, tan, tan. Kathleen, Masa. ¿De qué correspondía eso? Profe, el mío fue el 3. Sí, cuéntame, ¿qué te dio? Bajo stock, ¿cierto? Óxido de aluminio 3. Sí, señor. Sí, señora. Entonces, para todos, tener en cuenta ese número de oxidación que nosotros encontramos en el aluminio. Mírenlo acá, más 3. Entonces, por eso óxido de aluminio 3. Listo, sigo con Laura Marín. Óxido crema y oso. Y óxido crema y con. Entonces, otra vez. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? ¿Cómo? ¿Cuántos acá átomos de oxígeno tenemos? ¿Cuántos ves acá en el subíndice? 3. Entonces, ¿cuál es el prefijo que se usa? Óxido crema y oco. Y sí, oco. Entonces, aquí para el óxido ponemos ¿cuál prefijo? Mira en esta imagen. ¿Cuál utilizamos para el 3? Profe, usted me puso tradicional. ¿Te puse tradicional? Ah, listo, muchas gracias. Gracias por recordarme. Entonces, ¿me puedes repetir el óxido de qué? El 2 es óxido crema y oso y el 3 óxido crema y con. Entonces, este es estaño, ¿no? Entonces sería óxido. Ah, ¿el 11? ¿Te puse el 11 o el 2 o el último? Se me olvidó, qué pena. Entonces es cromo, ¿listo? Estamos hablando de cromo. Ahora sí, dame el nombre. ¿Óxido de qué? Óxido de crema y oso. No. Entonces, no. Aquí para el cromo, mira el cromo acá. Tiene 3 estados de oxidación, ¿cierto? En tu molécula, ¿cuál número de oxidación utilizaste para el cromo? Para que tú te dé 0. ¿Cuál crees que es el número de oxidación? 6. No, porque 6 por 2, ¿cuánto te da? Y la suma no te daría 0. ¿Vas bien? No, Entonces tienes óxido, sí, óxido de cromo. Entonces ahora vamos a definir el cromo. El cromo, ¿qué número de oxidación utilizarías? Sabiendo que el oxígeno tiene un -2 siempre. Más 2. No, porque el +2 te daría 4 en el cromo, entonces eso nos deja la última posibilidad, que sería el 3, ¿sí? Entonces, Laura, para cuando tenemos 3 números de oxidación, recordamos que podemos tener 3 posibilidades. Como estamos hablando de la intermedia, entonces vamos a poner el oso, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Óxido qué? Óxido cremoso. Cromoso. No cremoso, sino cromoso, ¿listo? ¿Sí entendimos por qué? Sí, profe. Listo, perfecto. Sigo con Chávez y con Nidia. Entonces a Nidia le correspondía el último sin en la stock. ¿Cómo te digo? Óxido de estaño 4. Óxido de estaño 4, listo. Gracias, Nidia. Y a Víctor Chávez, cuéntame cómo te dio bajo nomenclatura tradicional. Por acá, óxido estañico. Sí, señor. Muchísimas gracias. Entonces, Dana está con nosotros para terminar el ejercicio del 1. ¿Ya estás acá con nosotros? Creo que perdimos a Dana. Sí, perdimos a Dana. Bueno, entonces, para las personas que llegaron hasta ahora para esta sesión de química, entonces la idea es que trabajen los ejercicios con respecto a la nomenclatura. Si entraron tarde a la clase, es importante que la revisen. Yo la dejo cargada en YouTube, yo creo que el viernes, pero la semana pasada no lo logré a tiempo, pero sin embargo ya la encuentran disponible. Entonces, muy bien a las personas que participaron y trabajaron en esta sesión. Me falta Ardila. Ardila, ¿ya tienes la respuesta? Profe, está en el comentarios. Gracias, sí, señor. Entonces, acá la única corrección, entonces, en cambio de penta, ¿listo? Porque estamos hablando de 5.
Pero sí, estamos diciendo que tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 de fósforo, entonces pentaóxido de difósforo. Muchísimas gracias, Ardila. ¿Alguno de ustedes quedó pendiente aparte de Dana por asignación de ejercicios? Daniel, ¿estás aquí con nosotros? Daniel. Entonces que quede en el audio. Entonces Daniel le corresponde hacer los 3 primeros ejercicios en las 3 primeras nomenclaturas que aparecen acá, ¿listo? Para que yo lo tenga en cuenta de participación en clase. Listo, continúo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer y yo creo que ya acabamos la clase acá y la paramos, pero no se preocupen. Entonces, acá ustedes van a encontrar un resumen de cómo hacemos esa asignación de si es un metal o un no metal, pero acá se dieron cuenta que en la mayoría ustedes tenían metales con no metales, es decir, que el oxígeno como un no metal y la combinación es que tenían las diferentes de metales. Entonces, gracias por su participación y ahora vamos a ver lo de la asignación de esta semana. Entonces, para esta semana ustedes tienen 2 cosas. La primera cosa es el manejo de la ficha de lectura, que lo seguimos manejando de manera normal. Para esta semana la vamos a manejar con un meme, entonces diseñan un meme con respecto a lo que vimos en la clase y hacen la asignación de la definición del concepto que vamos a tener. ¿Listo? Y para la otra parte que corresponde a la lectura, entonces tener en cuenta la entrega de las actividades a tiempo. Entonces puede que ustedes hayan asistido a la clase, pero si no entregan las actividades a tiempo, miren lo que ocurre. O sea, yo considero que no entregan a tiempo las asignaciones y que va en contra, digamos, de lo que definimos en la réplica. ¿Están viendo la imagen? Sí, señora. Listo. Entonces acá ustedes tienen una lectura. Esta lectura, ¿qué es lo importante? Extraer las diferentes reacciones que pueden encontrar en la lectura. Entonces, por ejemplo, como la oxidación del hierro, la oxidación del cobre, del aluminio, del estaño, del zinc, van a tener diferentes reacciones. ¿Cómo van a describir las reacciones? Con fórmulas. Entonces, cuando hablamos de fórmulas, les dejo esta página de internet donde ustedes pueden aprender de una vez a hacer balanceo de ecuaciones. Entonces, ustedes tienen la mezcla de hierro con la mezcla de oxígeno, me va a dar la formación de un óxido de hierro. Entonces, en la lectura van a tener varias descripciones de esas formaciones de óxidos. La idea es que ustedes las logren plantear como reacciones, donde ustedes tienen 2 compuestos o 2 moléculas que están reaccionando para formar otra. A esta, digamos, a esta que yo les muestro acá se llama la hematita. Entonces ustedes van a encontrar en la lectura varias reacciones. Aquí yo les dejo en el chat esta página donde ustedes pueden hacer la asignación de las reacciones. Pueden buscarlas, pueden encontrar diferentes formas de cómo escribirlas. Entonces voy a ponerles en el chat para todos. Aquí queda la página para que la revisen. Ahí pueden encontrar varias reacciones y esas son las que deben describir en ese mapa mental que les asigno. Por último, creo que me estaba levantando la mano Manrique. Luisa, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces, primera parte, hacer esas reacciones de los óxidos que ocurren en el texto bajo un mapa mental. Y hacer un meme, como habíamos visto de cómo diseñar un meme, en relación a lo que vimos hoy de nomenclatura. Elijan algún ejemplo que no sea el del óxido de hierro y con ese hacen la asignación de nomenclatura. Y la segunda parte, que es importante que ustedes revisen esas nomenclaturas y cómo hacer la asignación de nomenclatura. Y acá les dejo un juego en línea para que me envíen una foto de la evidencia y del resultado que obtuvieron de este juego en línea de cómo asignar los óxidos. ¿Listo? Entonces voy a terminar ahora, si no hay dudas, voy a terminar ya la clase y arranco con la clase de bioética. Muchísimas gracias, chicos.